Usted tiene un transistor bipolar y usted quiere amplificar con él. Para que un transistor amplifique, ¿cuál es el requisito que se debe de cumplir? Base emisor debe estar directo y base colector inverso. Y para amplificar y polarizar de esa manera, pues se utilizan resistencias y fuentes, que era lo que ahorita el compañero comentaba. Hay componentes que de por sí van a tener que consumir, aunque claro, ese consumo en realidad es bajo. Vamos a considerar el amplificador más estable que conocemos, que es el divisor de voltaje. Ahí está. Aquí lo tienen. Obviamente se utiliza una fuente. Voy a ser explícito y voy a poner la fuente aquí. Póngale un VSS. Llámese R1 y R2 al divisor, que le va a dar estabilidad a la base. Llámese R de colector a la que va a polarizar inversamente el diodo base colector. Y llámese RE a la resistencia de emisor que le va a dar estabilidad contra cambios de temperatura. Recuerde usted que RE para eso se mete, para que haga que la etapa, si la temperatura aumenta, empiece a meter un grado de estabilidad, mete retroalimentación. Ese concepto de retroalimentación, ustedes lo deben de conocer al 100%. Igual, en el curso de fuentes, les voy a explicar, porque el curso tiene ese propósito, meternos, pero bien, a esos conceptos que necesitamos como técnicos, tenerlos bien claros. Vamos a hablar de retroalimentación, y RE mete una retroalimentación para darle estabilidad a la etapa. Para eso son las resistencias que tiene ahí. Cuando usted quiere amplificar, obviamente aplica una fuente. Esta fuente tiene la finalidad de aplicar voltajes y permitir el flujo de corriente para que esto trabaje. Muy bien. Cuando usted quiere amplificar, como acabamos de decir, este diodo lo pone usted, voy a ponerlo así, abreviado. Este lo pone usted directo y este lo pone inverso, de aquí a aquí. Ese es el propósito. Y cuando vamos a amplificar audio, pues queremos que esta etapa amplifique, pero que no distorsione. No queremos que distorsione nada, porque la distorsión obviamente ya la padecimos mucho tiempo en las épocas antiguas ¿Alguno de ustedes escuchó hace tiempo, escuchó los radios de bulbos? ¿Alguien los oyó en su tiempo? Yo creo que sí. Y se acuerdan que los radios de bulbos, pues, sí se escuchaban más o menos bien, pero luego a veces cuando el filtraje de los radios empezaba a... ¿Qué hacía? Pero pues al fin y al cabo lo escuchábamos, y como no había otra cosa, pues con eso nos conformábamos, no había problema. Claro, ya cuando vinieron mejores sistemas de audio, pues sí, vimos la diferencia. Si no queremos que esto distorsione, generalmente, ¿qué es lo que se hace al polarizar este transistor? Para que no distorsione, para que trabaje lo más simétrico que se pueda. Por lo general lo que se hace es que al transistor hacen que la mitad de esto, la mitad de este valor de fuente, caiga aquí, la mitad del VSS, es decir, la mitad de la fuente se lo asignan al transistor. Por ejemplo, si la fuente, por decir algo, fuera de 30 volts, generalmente hacen que el transistor entre colector y emisor
tenga 15 volts. Eso es lo que generalmente se hacía y se sigue haciendo todavía en algunos amplificadores antiguos. ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención es que el transistor quede ubicado en lo que se llama mitad de la recta de carga. Porque estando a la mitad del transistor, puede amplificar más o menos igual los ciclos positivos y los ciclos negativos. Por eso generalmente hacían esto. Pero justamente ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque si el transistor, vamos a poner un ejemplo numérico, si el transistor tuviera 30 volts como fuente, la mitad de 30, es decir, 15 volts, se los asignan entre colector y emisor. Y si a eso le agregamos la corriente de reposo, la corriente de trabajo, la corriente de colector, que fluye a través del transistor, entonces resulta que el transistor con 15 volts, multiplicado esos 15 volts por la corriente que fluye en él, solo por la polarización, eso ya nos da una cantidad de watts que se empiezan aquí a disipar solamente por polarizarlo. Ni siquiera le hemos aplicado el sonido, solo es polarización. Claro que esos amplificadores son los que se denominaban de clase A, estos son los de clase A. Pero para manejar potencia, estos no sirven, porque la pura polarización hace que sean calientes. Y usted sabe que si se calienta este transistor, solo por su punto de reposo, se calienta, lógicamente el diodo base emisor, con ese calor, va a empezar a reducir su caída de voltaje. ¿Por qué? Porque el diodo base emisor tiene un coeficiente de temperatura negativo, que nos indica que por cada grado centígrado de temperatura que aumente la unión, por cada grado centígrado se reduce el voltaje en 2 milésimos de volt. Entonces, si usted aumenta 1 grado centígrado, ya la caída baja 2 milésimos. Aumenta otro grado centígrado, baja otros 2 milésimos. Total que cuando la temperatura va aumentando, este voltaje directo empieza a bajar, con la temperatura empieza a bajar y bajar y bajar. Y eso tiene consecuencias, porque al bajar este voltaje, hará que esta etapa, aunque tiene un elemento de estabilidad que es RE, aún así esta etapa va a empezar a modificar su punto de trabajo y al generar él su propio calor, ese calor a él mismo le afecta y empieza a aumentar la corriente, crecer. Y entonces cuando decimos que una etapa, por su propio calor que produce, él mismo se hace daño, él mismo se está alterando, y entonces es cuando viene lo que llamamos el runaway, que es el desbordamiento térmico. ¿Se acuerdan que antes en los amplificadores de potencia, por ejemplo los de clase AB, ¿se acuerdan que había un controlito que se llamaba vías o polarización en las etapas de salida? Había que ajustarlo porque si no, se sobrecalentaba la etapa y aunque no estuviera con audio y solo estuviera prendido, resulta que se ponía en corto después de un rato de estar funcionando. Entonces, ahí es donde viene el problema del calor y el desperdicio. Al evaluar esta situación, en el mejor de los casos esto aprovecha o tiene una eficiencia de máximo 23% máximo. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, si usted de la fuente toma 10 watts para polarizarlo y amplificar, de esos 10 watts, solo 2.3 se convierten en sonido
y la otra diferencia, que sería más de las 3/4 partes, se convierte en calor. Esa es la eficiencia. Entonces, aprovechar el 23%, repito, es de cada 10 watts, 2.3 watts son para audio y los otros 7.7 se convierten en calor. ¿Les parece correcto? No, pues eso está muy mal. No, eso está muy mal porque el amplificador, en lugar de amplificar, genera calor. Es mejor una plancha. Digo, si se trata de eso, pues, ¿no? Por eso, estos amplificadores denominados de clase A, para generar potencia, malos, siempre fueron muy malos. Y ustedes lo saben, nunca han visto una etapa de potencia de audio en clase A, jamás se ve eso. ¿Por qué no? No sirve. Es por eso que la clase A migró a clase B, donde hay un mejor aprovechamiento. En clase B, obviamente los transistores, y lo voy a poner de manera gráfica, porque a algunos de ustedes les han enseñado algo de esto de electrónica básica. Esta viene siendo la corriente de colector y este es el voltaje entre colector y emisor. Y esto se denomina la recta de carga. Cuando nosotros agarramos el VCC o la mitad de esto se lo asignamos al transistor, lo que estamos tratando de hacer es que el transistor trabaje justo aquí en medio, porque este valor es el VCC y justamente el punto Q o punto de trabajo del transistor está a la mitad del VCC y con su corriente de reposo. Pero tratar de obtener potencia aquí en medio, como ya vimos, es terrible, no sirve. Los amplificadores de clase B, ¿sí? Este Q es para clase A. Los amplificadores de clase B ya los colocaron justamente aquí, en el corte. En lugar de que el punto Q esté en medio, viene al corte. Y entonces en este punto Q es en clase B. El problema de colocar aquí un transistor en corte es que la señal de audio lo sacará del corte y lo meterá a la zona activa. Pero eso va a ocurrir solamente con los semiciclos positivos. Para los semiciclos negativos necesitamos un transistor complementario que también trabaje en corte y que el audio lo saque a la zona activa, el propio audio. Es por eso que la clase B requirió necesariamente un par complementario. Y obviamente requiere de un más VCC y un menos VEE, es decir, requiere fuente dual, requiere fuente más menos. Y entonces, esta salida complementaria, si por ejemplo estamos hablando de audio, pues aquí la bocina es la que se coloca justo aquí, ¿no? Donde están los transistores uniendo sus colectores. Si no hay audio aplicado, ambos transistores están en corte y al estar en corte pues no conducen y no hay disipación de potencia ni en este ni en este. Le llamé BE porque va a emisores la fuente, va a alimentar al emisor. Y acá va, no, acá también es más BEE. Les llamo así porque vamos a alimentar
por emisor. Entonces, estos amplificadores de clase B ya no están en un punto intermedio donde siempre, con señal de audio y sin señal de audio, siempre tienen una corriente circulando. No, estos ya no. Estos dos van a estar aquí, cortaditos. Y solamente hasta que venga, por ejemplo, para el PNP, cuando venga el audio y solamente para los semiciclos negativos, este audio negativo lo saca del corte y lo hace conducir hacia la bocina. Mientras tanto el otro está abierto, está en corte. Y viceversa, cuando vienen las alternancias positivas, este es el que va a conducir, y el otro va a estar cortado. Es decir, los transistores van a trabajar de manera alternada. Y si no hay audio, bueno, los dos se van al corte y se quedan sin conducir y ahí ahorran energía. No van a estar desperdiciando como el otro que siempre tiene corriente, con audio y sin audio, siempre lo tiene. Bueno, eso es clase B, así como un pequeño recordatorio. Ahora vamos, sí, este fue B en corte. Sí, el clase AB, como esos STKs que ustedes han manejado, esos amplificadores trabajan en clase AB, que significa que vamos a estar muy cerca del corte, pero no en corte absoluto, vamos a estar cerquitas, muy cerquitas. ¿Por qué? Porque la clase B, el problema que tenía la clase B es que mete distorsión de crossover o de cruce, se distorsiona el audio cuando un transistor se corta, y en el momento en que se corta y empieza a trabajar el siguiente, es ahí donde viene una pequeña distorsión de cruce. Por eso clase B tenía ese problema, distorsiona un poco el audio. Para resolver el problema de la distorsión de cruce de clase B, levantamos un poquito la polarización de los transistores, dejamos que circule una corriente, pero chiquita, una corriente de polarización en el transistor, y dejamos que casi todo el voltaje VCC aparezca a través de ellos. Es decir, tenemos una configuración como si fuera clase B, pero vamos a dejar que los transistores por sí mismos, casi él se va a llevar todo el VEE positivo y casi todo este transistor se va a llevar el VEE negativo. Y va a haber una pequeñísima corriente circulando, que es precisamente lo que todo el mundo conoce como vías. Ese famoso vías o corrientita pequeña es nada más con la finalidad de sacarla del corte absoluto y mandarlo a que conduzca poquito. Y de esa manera la distorsión de cruce o de crossover se elimina y ya la salida de potencia puede amplificar con fidelidad y con potencia. Y estas salidas clase AB, como ustedes vieron, en el mejor de los casos nos puede amplificar hasta un 58%. Aún así, sigue siendo insatisfactorio porque una gran parte de energía se sigue desperdiciando, aún en clase AB. Viene ahora, por último, clase D. En clase D, el audio ha sido convertido a PWM. Volvemos a poner el comparador, ponemos aquí una onda triangular y ponemos aquí el audio que vamos a convertir. Vamos a poner aquí el audio, variaciones de sonido. Y vamos a ponerlo así bien claro. Esto es audio análogo.
aquí vamos a poner una onda triangular. Este es un amplificador operacional de muy alta ganancia que va a trabajar como comparador. Obviamente aquí vamos a meter en las terminales inversora y no inversora, vamos a meter tanto la triangular como el audio. Y aquí a la salida, como resultado de la comparación, vamos a obtener un PWM. Etcétera. El PWM que vamos a obtener aquí tiene, por supuesto, un nivel alto y un nivel bajo. Ese PWM saliendo del comparador es un PWM pequeño, es un PWM, ¿qué les diré? Pues si quieren lo podemos poner en los niveles de TTL, de la lógica TTL, 0 y 5 volts. Es un audio así, chiquito. ¿Por qué los circuitos digitales casi no desperdician watts de potencia? Son MOSFETs, ¿sí? De hecho, ahí donde ustedes ven el bloque amarillo, que dice clase de etapa de conmutación o de switcheo, justamente ahí está lo que decía el señor Salvador, ahí hay unos MOSFET. Pero en sí, vamos a recordar de este lado, vamos a recordar por qué casi no consume energía un circuito digital. Y vamos a ponerlo en términos de algo muy simple que usted conoce. Vamos a usar un bipolar primero. Y después, esto que voy a decir, lo mejoraremos con un MOSFET. Porque un MOSFET tiene características superiores al bipolar para poder conmutar, para poder switchear. Ponga usted aquí un conmutador sencillo. Un simple transistor, una carga, una fuente de alimentación, y aquí a la entrada incluso le vamos a poner una resistencia para así poder manejar a libertad, poder manejar la señal de entrada, sabiendo que hay una R que va a poder absorber aquellos volts que la unión base-emisor no necesite consumir. Se lo asignamos a esta que sería la resistencia de base. Y aquí vamos a poner la salida de este simple inversor. Ahora este transistor bipolar no lo voy a hacer que amplifique, lo voy a hacer que conmute, es decir, que switche, que se cierre o que se abra, nada más. Y tome en cuenta que el PWM eso es lo que va a lograr. Va a lograr que con el nivel alto aplicado aquí, con el nivel alto, esto se va a cerrar. Es decir, se va a comportar como un switch cerrado cuando estemos en nivel alto. Y cuando estemos en nivel bajo, esto se va a abrir. Es decir, ya no vamos a estar permitiendo que el transistor tenga una cantidad intermedia de este valor. No, ya no. O está cerrado a tierra o está abierto.
Si está cerrado a tierra, es decir, vamos a suponer que el PWM lo aplicamos aquí y aplicamos un nivel alto. Aquí la clave del audio no es tanto que esté en nivel alto y que lo cierre, sino más bien el audio está en cuánto tiempo va a estar en nivel alto, cuánto tiempo va a estar en nivel bajo. Esa es la clave del audio. De hecho, ahí está el audio, en las variaciones de anchura que se traducen en variaciones de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar este cerrado? ¿Cuánto tiempo va a estar este switch abierto? Esa es la clave. Entonces, aplicamos el nivel alto y vamos a suponer que fuera de 5 volts. De pronto aquí hay 5 volts. Los valores de estas resistencias de base se calculan para que este diodo se polarice directamente, pero eso a su vez hará que el transistor se vaya a saturación, no a la zona de amplificación. Lo quiero saturar ahora. Para ello se calcula una resistencia de base apropiada. Si aplicamos 5 volts, obviamente este diodo, ¿como cuánto se va a llevar para quedar directo? Como 0.7. 0.7, no importa que estemos en zona de amplificación o que estemos en zona de saturación, 0.7 es suficiente para ambos casos. Obviamente la resistencia, ¿cuánto se va a llevar? 4.3. Ok, está muy bien. Y claro, con esos 4.3 y el valor de la resistencia adecuado, bien calculado, bien diseñado, haremos que fluya una corriente de base lo suficientemente grande para que el transistor se sature y jale por medio de la beta, que jale esta corriente de base, va a impulsar o a jalar una corriente de colector suficiente para que el transistor, en lugar de quedarse como amplificador, él se va a ir como switch cerrado. Y entonces la caída de voltaje del transistor, estando ya saturado, se va a ir aproximadamente a unos 0.2 de volt, que es la saturación. Es decir, la caída del transistor no es la mitad de VCC, más bien es tan pequeñita la caída que casi es como un alambre conectado a tierra. Obviamente, quien se lleva la mayoría de voltaje del VCC es la resistencia de carga. Por lo tanto, aquí tenemos un transistor cerrado como switch, y aunque fluye una corriente, ¿sí?, aunque está circulando una corriente, los watts generados son pequeños. ¿Sabe por qué? Porque los watts generados en el transistor es el producto de la corriente por el voltaje. La corriente, si usted quiere, puede ser de un valor moderado, la corriente, pero el voltaje es muy chiquito. Cuando usted multiplica esto por esto, ¿cuántos watts le da? Poquito, poquito. Sí consume, pero poquito. Eso es cuando está como switch cerrado. Ahora, suponga usted que se termina el nivel alto y ahora viene el nivel bajo. Ok, entonces vamos a manejarlo así. Viene un nivel bajo. Por ejemplo, 0 volts. Viene ahora un 0, se aplica 0. Obviamente al aplicar 0 no hay corriente de base, no hay voltaje aquí, no hay esta corriente. Y entonces aquí en la salida el transistor, ahora al no haber en la carga, se baja completito, aquí ya no hay caída porque no hay corriente, y todo el VCC aparece en el transistor. Es cierto, ahora tiene todo el voltaje, pero ¿cuánto vale la corriente? Casi 0 o nada, si usted quiere. Entonces, cuando hay 0 volts en la base, ya no hay polarización para el diodo base emisor, no hay corriente de base, no hay corriente de colector. Al no haber corriente, en esta R no puede haber caída, por lo tanto el voltaje, sin sufrir caída, el voltaje baja
y se presenta aquí todo completo, todo el VCC aquí, y entonces decimos que toda la fuente aparece en el transistor, y pensaríamos que al aparecer todo el voltaje en el transistor va a haber mucho consumo de potencia, pero eso no es cierto, porque aunque aparece todo el voltaje, lo que no hay es corriente, porque está abierto ahorita el transistor. Por lo tanto, ¿cuántos watts va a consumir? Esa es la clave cuando nosotros manejamos un circuito en conmutación. Las cantidades de potencia que vamos a manejar en el switch son mínimas. Es decir, nuestro switch, ya sea que esté abierto o ya sea que esté cerrado, sus consumos que él va a tener son mínimos. La mayor parte de la potencia que se va a consumir, realmente, le voy a llamar R de colector, para poner aquí verdaderamente, aquí voy a poner una carga, una impedancia de carga. Cualquier wattaje que se vaya a consumir no se consume en el transistor, sino se tiene que consumir en la carga. Y esa es la ventaja de manejar el audio por conmutación. En cambio, cuando el audio es análogo, y les puse, por ejemplo, clase A, no, pues ahí sí el transistor siempre está comiendo, siempre. Incluso con audio y sin audio, de todos modos come, y come mucho el transistor. Aquí no. Esta es la clave precisamente de lo que está aquí, justo en este bloque que dice etapa de conmutación de clase D. Ahí lo que ocurre es lo siguiente. Y lo pueden ver justamente porque aquí vamos, ahí vamos a poder ver lo que está arriba en bloque, lo vamos a ver ya abajo en forma más detallada. Obviamente el comparador pues sigue siendo el comparador y es un amplificador operacional. Ese comparador nuevamente recibe la onda triangular generada precisamente con un generador de onda triangular. Y aquí viene el audio. Aquí obviamente lo ponen como una onda seno. En realidad el audio es como lo puse aquí. Son variaciones de música, de voz, etc. En esa comparación, justamente lo que va a salir es un PWM. Aquí, por lógica, se los han dibujado como si fuera una onda cuadrada. Pero no, en realidad tiene, sus anchuras son variables. Obviamente la anchura varía al ritmo del audio. ¿Sí? Entonces, ahí sale el PWM. Ahora, ¿qué se va a hacer con el PWM? Bueno, con el PWM lo que vamos a hacer es controlar un par de FETs. Un par de FETs de potencia.